Riesgos laborales de la industria de los combustibles fósiles. Se estima que la industria del petróleo y el gas genera alrededor de $5 billones en ingresos globales y emplea a alrededor de 10.3 millones de personas en Estados Unidos. La industria de extracción de petróleo y gas emplea directamente a unas 450.000 personas en Estados Unidos. Gazprom, de Rusia, fue la mayor empresa de petróleo y gas del mundo, en 2021, con más de 477.000 empleados. PetroChina fue la segunda más grande, con 432.000 empleados, y Sinopec, de China, quedó en tercer lugar, con 384.000 trabajadores. Es evidente que la industria de los combustibles fósiles se encuentra entre los sectores más grandes y rentables de la economía mundial, como ha sido el sector económico que ha proporcionado la gran mayoría de la energía que alimenta a todos los demás sectores, incluyéndose a sí mismo. Sin embargo, también es una industria extremadamente peligrosa para los millones de trabajadores expuestos a muchos de sus productos y entornos nocivos. La industria de extracción de petróleo y gas expone a los trabajadores, habitualmente, a una amplia gama de peligros, debido a su amplia variedad de tareas, equipos, productos y entornos peligrosos. Como se demostrará aquí, se estima que más de 100.000 personas han muerto desde 1970, en parte como consecuencia del trabajo en la industria. Y, la cantidad de trabajadores que han sufrido lesiones y enfermedades, como consecuencia de trabajar en esta industria de los combustibles fósiles, actualmente superan los varios miles por año. En Estados Unidos, entre 2013 y 2017, 489 trabajadores de la industria del petróleo y el gas murieron en el trabajo. Los principales peligros de la industria son aquellas causas que producen la mayor cantidad de lesiones, muchas de las cuales son fatales. Como muchas otras industrias, los principales peligros de la industria de extracción de petróleo y gas son colisiones de vehículos, golpeado, ser atrapado entre explosiones e incendios, caídas y espacios confinados. Como la industria de los combustibles fósiles puede involucrar demasiados aspectos diferentes, dependiendo en sus componentes y variar ampliamente según la nación donde se produzca, aquí me centraré en la industria extractiva estadounidense. Colisiones de vehículos. Sorprendentemente, alrededor del 40% de las muertes en la industria de extracción de petróleo y gas ocurrieron como resultado de un incidente con un vehículo en la carretera. La extracción de petróleo y gas requiere una gran cantidad de vehículos para funcionar, dentro y, desde y hacia los sitios de extracción. Y, el hecho de que la industria emplee una gran cantidad de trabajadores, probablemente contribuya en gran medida a sus numerosos accidentes automovilísticos mortales. Una vez más, los trabajadores en su mayoría tienen que viajar hacia y desde el trabajo a varias distancias. Así, el uso de vehículos motorizados que intervienen en esta industria, está numerado en los millones. Si bien, la mayor parte de los productos extraídos de petróleo y gas se transportan a través de oleoductos, el 70%, y barcos, el 23%. Y, una cantidad sustancial se transporta por camión y ferrocarril, el 7%. Y, si se consideran los productos refinados del petróleo, el transporte por carretera representa la mayor parte de las entregas, en alrededor de 1.2 millones de toneladas o 9.000 millones de barriles, en un año. El transporte de un material volátil e inflamable es por sí mismo bastante peligroso, pero es aún más peligroso si se consideran los riesgos añadidos sobre las carreteras y los viajes en ferrocarril. Por ejemplo, en 2020, se produjeron más de 415.000 accidentes de camiones grandes, con más de 4.000 muertes. Sin embargo, solo alrededor del 0.64% de las colisiones de camiones involucraron materiales peligrosos. Y, aunque estos accidentes, que involucran materiales peligrosos, ascienden a menos de 30 por año, su letalidad y potencial de contaminación generalizada a incendios hacen que tengan, a menudo, consecuencias graves. Por ejemplo, en un estudio de caso de accidente en Kannur, Kerala, India, un camión cisterna que transportaba gas licuado de petróleo, GLP, chocó contra una pared divisoria y se volcó. El impacto provocó una fuga de GLP durante unos 20 minutos, que formó una gran nube de vapor. Esta nube de vapor se incendió y explotó en una bola de fuego de líquido hirviendo y vapor en expansión. Esto provocó numerosas víctimas mortales, 20, y heridos, 15, y quemó muchos árboles y propiedades. Uno de los accidentes de camiones cisterna más mortíferos ocurrió en Ibadan, Nigeria, en el año 2000.
Allí murieron entre 100 y 200 personas, y las estimaciones de víctimas siguieron siendo poco fiables, ya que muchos recuperaron a los muertos y los enterraron sin un proceso oficial. En este incidente, más de 115 vehículos quedaron destruidos posteriormente. Otras explosiones mortales de camiones cisterna incluyen la explosión de Mileti, Romania, en el 2004, con más de 18 muertes, la catástrofe de Memphis, Tennessee, Estados Unidos, de 1988, con 9 muertos, y el incendio de Molo, Kenia, de 2009, con 113 muertos. Cuando consideramos los numerosos accidentes vehiculares, en el trabajo, y desplazamientos, comenzamos a apreciar la magnitud de este peligro de colisión de vehículos que existe dentro de la industria. Por lo tanto, el tamaño y la naturaleza de la industria contribuyen a las numerosas lesiones y muertes causadas en la carretera. Por ejemplo, 4 trabajadores de la industria conducían desde su lugar de trabajo cuando su camioneta patinó y se volcó. Se estima que el conductor iba a exceso de velocidad en la curva cuando perdió el control. 2 de los ocupantes del vehículo salieron expulsados del vehículo y murieron durante el accidente. Como advertencia, los 2 ocupantes restantes, que llevaban cinturón de seguridad, sobrevivieron con heridas leves. Y, es probable que accidentes de naturaleza similar ocurran de manera rutinaria y en todo el mundo dentro de esta industria. Las carreteras que conducen a sitios de extracción suelen ser peligrosas, especialmente durante las inclemencias del tiempo. Además, la cantidad de horas y horario de trabajo a la cual muchos trabajadores de la industria están expuestos, son largas y agotadoras, y a menudo fomentan malas decisiones y la omisión de comportamientos seguros. La minería y el transporte de carbón crece desde hace más de 150 años. Y, aunque históricamente la cantidad y tipos de accidentes han disminuido, la industria está expuesta a serios peligros derivados de los viajes por mar y tierra. Como la industria del petróleo y el gas, la minería y el transporte del carbón son monstruosos, y se estima que produce alrededor de 1.3 millones de toneladas por año, 2012. Esta magnitud del transporte mundial, en cualquier industria, generará niveles alarmantes de accidentes, muchos de los cuales son fatales. Esto es especialmente mortal en el mar, donde los barcos carboneros y otras barcazas a veces se ven implicados en accidentes graves. Entre los peores accidentes se encuentran, el hundimiento del MV Catawba en 1966, con 29 muertos, el hundimiento del barco de la compañía eléctrica El Marino en 1983, 31 muertos, y el hundimiento del Cristóbal de 2001, con 27 muertos, entre otros. Claramente, la industria de los combustibles fósiles requiere una producción y transporte rápidos, de cantidades masivas de materiales y químicos peligrosos y de alta energía. La principal de las razones de esto, en mi opinión, es nuestra incesante demanda de combustibles, y la velocidad histérica a los que queremos que se nos entregue. A muchos de nosotros nos molesta tener que hacer cola para conseguir combustible para nuestro vehículo. Y, sospecho que la pesadilla de la mayoría de operadores de gasolineras es la perspectiva de quedarse sin combustible. Entonces, estas y otras presiones económicas constantes seguirán acelerando la industria de una manera que cause accidentes. Una industria que emplea una gran cantidad de trabajadores, muchos de los cuales están expuestos habitualmente a los peligros de los viajes motorizados. Creo que esta tendencia de accidentes industriales continuará a menos que se realice un cambio drástico en el paradigma actual. Salirse de la red, en la forma aquí prescrita, reduce o detiene su demanda de productos que mantienen todos estos peligros de la industria. Una demanda mundial reducida de petróleo, gas y carbón, reduce la cantidad de barcos, trenes, camiones y otros vehículos que transportan estos productos por todo el mundo. Y, a medida que el mundo elimine gradualmente los combustibles fósiles, la cantidad y gravedad de los accidentes de transportes disminuirán. Finalmente, la disminución de la demanda también debería impulsar una marcada disminución de los desastres ambientales y de salud, causados por el transporte de combustibles fósiles. Golpeado, atrapado y atrapado en el medio. La industria de los combustibles fósiles, en general, emplea una gran cantidad de trabajadores, muchos de los cuales utilizan habitualmente equipos y maquinaria pesadas de construcción. Y, muchos están expuestos a materiales y entornos peligrosos. Debido a estos factores, ser golpeado, atrapado y atrapado son preocupaciones serias, y son fuentes de accidentes mortales y graves, para la industria. Según la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional estadounidense, OSHA, 3 de cada 5 muertes en la industria de extracción de petróleo y gas son el resultado de ser golpeado, atrapado o atrapado entre peligros. Un estudio de caso de accidente reciente analizó un accidente en el que un trabajador
de una plataforma de servicio fue aplastado bajo una carga, cuando la línea de carga se rompió. Posteriormente se descubrió que la línea de carga estaba en malas condiciones de funcionamiento, oxidada y con varios hilos rotos. Aunque este tipo de peligro no es exclusivo de la industria del petróleo y el gas, sin embargo, es un ejemplo típico de peligro y posible tipo de accidente que pueden sufrir los trabajadores de la industria. La industria del carbón tiene exposiciones de seguridad similares a las de la industria del petróleo y el gas. Creo que el número y la gravedad de los accidentes industriales seguramente disminuirán si se exige menos a esta industria peligrosa y dañina. Por ejemplo, si se hace un cambio hacia tecnologías y fuentes de energía superiores y más limpias, creo que es posible para los trabajadores de la industria cambiar a tipos de maquinaria más ligeras, seguras y avanzadas. Sí, incluso las tecnologías verdes también requieren la extracción de metales y minerales para su fabricación. Pero creo que la extracción de materiales verdes sería mucho menor y más segura, si hubiera, 1, un rápido aumento de la eficiencia, y, 2, una gran disminución de la necesidad de energía. Estos son los dos pilares de una vida sostenible. Explosiones e incendios. Por la propia naturaleza de la industria de extracción de petróleo y gas, expone a muchos de sus trabajadores a productos químicos, materiales y entornos que son tóxicos, inflamables y explosivos. Además, las operaciones de extracción de carbón, petróleo y gas suelen tener lugar en zonas remotas y de difícil acceso. Por lo tanto, los servicios de emergencia pueden estar limitados dentro, o hacia y desde, esas áreas. Por ejemplo, los pozos de petróleo pueden estar ubicados en el mar, en desiertos, en selvas, en regiones políticamente volátiles e incluso en zonas de guerra activa. Obviamente, estos pueden ambas contribuir a los accidentes y agregar dificultades al acceso para responder a los accidentes. Además, existe un grave riesgo de incendio y explosión en las zonas de extracción y refinación, debido a la posible ignición de vapores o gases inflamables. Los incendios pueden ocurrir en una variedad de lugares: pozos, camiones, equipos de producción, tanques o agitadores de esquisto. Y existe una gran variedad de fuentes y circunstancias para la ignición, naturales y artificiales. Mantener un entorno de trabajo relativamente seguro mientras se extrae, almacena y procesa una cantidad tan grande de materiales y productos químicos peligrosos, es increíblemente costoso. Gran parte del costo de la energía de combustibles fósiles que ustedes pagan proviene del costo de evitar que estos vapores y gases volátiles se enciendan. Este costo es difícil de cuantificar, ya que estos, generalmente se incorporan a las operaciones normales de la industria. Pero, los estrictos procedimientos, capacitación, personal, equipos y monitoreo de seguridad y prevención de incendios, que se requieren para la extracción tolerantemente segura de combustibles fósiles, es extraordinariamente caro. Y es especialmente costoso cuando se considera el costo humano. Por ejemplo, entre los incendios de pozos petroleros más infames se encuentra el incendio de Deepwater Horizon de 2010. Este desastre es quizás mejor conocido por su enorme daño ambiental. Pero allí murieron 10 trabajadores y la estructura quedó prácticamente destruida por la explosión y el incendio. Hay muchos otros casos de incendios y explosiones en sitios de extracción de petróleo, pero la lista es demasiado larga para agotarla aquí. Pero hubo un caso bastante mortal en 1988 llamado el incendio de Piper Alpha. Allí, 165 trabajadores murieron por una explosión de la plataforma petrolera situada en el Mar del Norte frente a las costas de Escocia. Si está interesado, hay un artículo de Wikipedia que detalla la serie de eventos que produjeron este catastrófico accidente. Aunque el carbón no es tan volátil como los vapores de petróleo y gas, sin embargo, arde fuertemente y ha provocado algunos grandes y graves incendios. Por ejemplo, en las afueras de la ciudad de Centralia, Pensilvania, hay muchos incendios en minas de carbón, ubicados a hasta 300 pies de profundidad. Estos incendios de aspecto infernal han ardido durante décadas y se espera que sigan ardiendo durante cientos de años en el futuro. Estos incendios se alimentan de los depósitos de carbón subterráneo y provocaron que la ciudad quedara desierta. Gracias por escuchar este podcast. Busque el próximo episodio pronto. Asegúrese de compartir esto con sus amigos y familiares. Y por favor presione me gusta en este contenido. Y suscríbase como una muestra de apoyo y para seguir brindando este tipo de contenido a personas como usted. Gracias.